Le preguntamos a nuestros televidentes en las redes sociales, un mes después, ¿qué impacto y qué significado tuvo para Venezuela el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, son las cuentas de nuestro equipo periodístico. Saludamos a esta hora en Miami, Florida, a Carlos Peñalosa, es general en retiro de Venezuela, también es excomandante del ejército venezolano. Bienvenido. Buenas noches. Nos acompaña también a esta hora en Canadá Jim Karigianis. Él es diputado liberal ante la Cámara de los Comunes en el Parlamento canadiense y él está en Toronto. A esta hora también hacemos contacto con el diputado. Diputado, bienvenido a la noche. Welcome to NTN 24. Quiero comenzar primero preguntándole, general Peñalosa, usted que además ha sido escritor de dos libros que se llaman El Imperio de Fidel y Chávez, El Delfín de Castro, por este mes que completa un disidente, un líder opositor detenido en una prisión militar. ¿Cree usted que el día que Leopoldo López se entregó esperaba por lo menos obtener los resultados en los que Venezuela hoy sigue clamando por el respeto a los derechos humanos y las libertades? La detención de Leopoldo López produjo el efecto contrario al que esperaba Nicolás Maduro. Realmente ha sido un boomerang que le está ahora explotando en la cara. Señor Peñalosa, hoy se reunieron en las afueras de la cárcel de Ramo Verde militares también, estudiantes, civiles, abogados, para exigir que sea puesto en libertad el señor Leopoldo López. ¿Considera usted que un civil debe estar detenido en una prisión como esta? ¿Qué características tiene esta prisión? Es una prisión militar obviamente para militares o para individuos que siendo civiles, que hayan cometido delitos militares. Pero para un civil que no ha cometido un delito militar, este lugar de prisión es ilegal. Y queremos saludar a esta hora también en Toronto, Canadá, a Jim Karigianis, es diputado liberal ante la Cámara de los Comunes en el Parlamento canadiense y lo hemos invitado al programa porque ha impulsado una resolución para que sea aprobada justamente ante el Parlamento canadiense, donde se condena la violación a los derechos humanos que está siendo cometida en Venezuela, manifestaciones pacíficas que están siendo reprimidas por las autoridades. Señor Karigianis, luego también de la condena de los Estados Unidos y la Unión Europea, ¿usted cree que el Parlamento canadiense vaya a aprobar esta resolución? Bueno, quiero primero que todo agradecerles por haberle invitado al programa. Es un placer poder hablar con ustedes y al pueblo de Venezuela. He estado trabajando durante más de un año después de las elecciones y he ido a Venezuela como uno de los observadores internacionales y he visto todo lo que ha ocurrido en Venezuela durante la elección, todo lo que ocurrió. Nosotros en Canadá estamos tratando de empujar o de adelantar una resolución unánime que condene lo que está ocurriendo en Venezuela actualmente. Anoche, Air Canada, una aerolínea, ya ha dejado de ir a Venezuela. Una de las cosas que yo estoy tratando de empujar es que se le debe dar atención a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque es tan importante como lo que está ocurriendo en Ucrania. Uno tiene que ver con Rusia y lo que está ocurriendo en Venezuela. Esto que está ocurriendo con Venezuela y Cuba, esto no puede dejarse de lado. La comunidad internacional tiene que levantarse e imponer sanciones para decirle a Maduro que esto no puede continuar. Una de las cosas que estamos tratando de adelantar en Canadá y que miles de personas han firmado en esta petición de Canadá y también del resto del mundo es esta misma avanzada.
¿Cuáles son los reportes que llegan hasta Canadá sobre la situación venezolana? ¿Qué han podido conocer ustedes sobre este más de un mes de protestas que ha venido adelantando el pueblo venezolano y sobre lo que ha ocurrido bajo el gobierno de Nicolás Maduro? Mr. Karygiannis. Sabemos que los medios en Canadá no han hecho mucho cubrimiento de lo que ha ocurrido en Venezuela últimamente. Se ha hablado mucho más de Ucrania y de la crisis en Crimea por encima de lo que está pasando en Venezuela. Sin embargo, los medios están comenzando a hacer un cubrimiento. El gobierno de Canadá ha dicho que está muy preocupado y estamos pidiéndole al gobierno que tome más acción, especialmente acción cuando se trata de trabajar con Venezuela a través de sanciones que el gobierno podría implementar, así como congelamiento de bienes de los oficiales del gobierno de Venezuela, y no permitir que los oficiales del gobierno de Venezuela visiten Canadá. Hicimos esto con Ucrania y yo no querría ver nada menos que eso ocurriendo con Venezuela. El gobierno de Venezuela y las personas que están asociadas con este gobierno, se les tiene que dar un mensaje claro. Esta situación donde se está reprimiendo a las personas no es una democracia. No se eligió a Maduro para esto. Él se robó las elecciones y no puede continuar dirigiendo Venezuela de esta manera. Saludamos a esta hora en Caracas, Venezuela, a Diana López. Es la hermana del líder opositor venezolano Leopoldo López, que cumple este martes 18 de marzo un mes detenido. Bienvenida, Diana, al programa La Noche. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jason, y agradezco estar en el programa con el general Peñalosa y con el diputado Jim Carney. Sobre las condiciones en las que permanece detenido Leopoldo López, luego de un mes de estar recluido en esta cárcel, ¿qué conoce usted? ¿En dónde lo tienen? ¿Cada cuánto puede ver la luz del sol? ¿Qué tipo de tratamiento en ese centro penitenciario está recibiendo? Sí, quiero resaltar que mi hermano Leopoldo está injustamente preso solamente por disentir y por protestar la situación terrible que vivimos actualmente en Venezuela. Él está preso desde el 18 de febrero en la cárcel de Ramo Verde, que es una cárcel militar a una hora de la ciudad de Caracas. Solamente en estos momentos lo podemos visitar, su familia directa. Son sus padres, su esposa, sus 2 hijos y sus hermanas, así como sus abogados. O sea, Leopoldo está aislado, él ni siquiera puede ver a otros presos. Él es una persona de fe y semanalmente se realiza una misa en las instalaciones. Él no ha podido asistir a las misas. Él no puede compartir con los otros presos y no ha podido recibir visitas ni de sus compañeros ni de otros líderes políticos. A Leopoldo López lo meten preso luego de convocar a una manifestación pacífica y lo señalan de ser el responsable de unos muertos durante enfrentamientos que se desataron al final de una manifestación en frente de la Fiscalía venezolana. ¿Él realmente se considera culpable por estos hechos? ¿Qué ha manifestado sobre las condiciones por las cuales termina en la cárcel? Leopoldo es totalmente inocente y lo manifestó el domingo pasado en una entrevista que realizó el diario El Universal, Roberto Justi, y todos estamos, en Venezuela sabemos que Leopoldo es inocente. El gobierno venezolano desde hace muchos años, desde hace más de una década, viene realizando una persecución en contra de Leopoldo de distintas maneras que se escaló en el último año cuando el presidente Maduro pues empezó públicamente a descalificarlo. Cuando Leopoldo acompañó a los estudiantes el 12 de febrero a la Fiscalía a llevar una manifestación, sucedieron hechos terribles después de la manifestación. Ya Leopoldo se había retirado, había invitado a todos los participantes a retirarse y la situación sucedió después. Por lo tanto, él es inocente de esta situación. Hay gente que habla, señora Diana López, de la criminalización de la protesta en Venezuela. El que piensa diferente al régimen de Nicolás Maduro es silenciado o es encarcelado. Leopoldo López lleva más de un mes detenido. ¿Usted cree o lo ha escuchado en algún momento decir que se arrepiente de haberse entregado a las autoridades?
Leopoldo no se arrepiente porque él está comprometido con el cambio que se tiene que dar en Venezuela. Está comprometido como miles y millones de ciudadanos que participan diariamente en las protestas, que están en las calles, que están en las asambleas, que están denunciando tantas violaciones de los derechos humanos, así como la terrible situación económica, social y política que estamos viviendo en nuestro país, así como la censura de los medios. Así que Leopoldo no está solo. Leopoldo encarna realmente lo que le está sucediendo a todos los venezolanos. General en Venezuela, Carlos Peñalosa, ¿a qué le apuntaba Leopoldo López cuando decidió entregarse a las autoridades, quizá lleno de coraje, lleno de valentía frente a muchos otros opositores que prefirieron irse al exilio? Y hoy Venezuela se encuentra en una situación donde todavía están protestando en las calles, sin embargo, continúan los mismos problemas por los cuales se desataron las manifestaciones. Yo creo que los problemas son superiores a los que existían cuando se iniciaron las manifestaciones. Cuando detuvieron a Leopoldo, no sé exactamente, pero creo que había 3 o 4 muertos. Ahora van 29 muertos. La mayoría de ellos son achacables a los grupos paramilitares mercenarios. Y esos grupos son pagados, mantenidos y equipados por el gobierno con fondos de PDVSA. Son 15.000 hombres entrenados en Cuba y que han sido distribuidos en las principales ciudades del país. Esos son los causantes de las muertes, pero esos hombres, esos asesinos, esos criminales, han sido felicitados públicamente por el señor Maduro, quien alabó su disciplina y su valor contra civiles desarmados. También hizo un desfile conmemorando el primer año de la muerte de Hugo Chávez, desfile que nunca se le ha hecho a Simón Bolívar, y en ese desfile Maduro tuvo el atrevimiento de incluir a los grupos paramilitares. Definitivamente no debe quedar ninguna duda que Maduro es el autor intelectual de esos asesinatos que han ocurrido en Venezuela y de los que puedan ocurrir en el futuro. Sí, general, pero ¿se imaginaba Leopoldo López el día que se entregaba en tener hoy a la plaza de Altamira militarizada, por ejemplo, y al gobierno de Nicolás Maduro diciendo que prácticamente ya los focos de protestas más grandes que estaban causando violencia fueron calmados y que todo está regresando a la normalidad? No, yo no creo que se esperaba un auge tan grande de la protesta. Eso lo que indica es que la gente, los venezolanos, están realmente disgustados y hartos del sistema de gobierno comunista que nos quiere imponer Maduro. Y ni siquiera es Maduro el que da las órdenes. Maduro lo que es el que cumple las órdenes de este par de hermanos que ya debieran estar retirados. Hay uno que está retirado, pero el otro sigue por allí. Los Castro son los culpables de lo que está pasando en Venezuela. Le preguntamos a nuestros televidentes, un mes después, ¿qué impacto y qué significado tuvo para Venezuela el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López? Esto es lo que nos responden a través de Twitter. El señor Saldarriaga nos escribe: poco, el movimiento estudiantil es independiente de la MUD y tiene sus principios, no piensa negociar, la MUD sí. Roberto Castillo dice: invisible porque coincidió con el impedimento de libertad de prensa. El gobierno juega al tape, pero la realidad saldrá a flote. Esto es lo que nos escriben los televidentes a esta hora en el programa La Noche. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a evaluar qué tan posible es el diálogo del que habla Nicolás Maduro y si la oposición y los estudiantes que se manifiestan en las calles están dispuestos a sentarse cara a cara con el chavismo. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.